Hola, hoy nos vamos a tomar unos matecitos hablando sobre el familiar, así que nos vamos al noroeste argentino, Tucumán, Salta y Jujuy. Es una zona de producción de azúcar, también de tabaco y de muchas cosas más, pero el familiar surge en principio en relación al cultivo de la caña de azúcar y a posteriori se extiende a las tabacaleras y luego, bueno, a cualquier estanciero que quiera hacer un pacto con el demonio, porque desde ahí viene, desde un pacto que elige hacer con el demonio por un poderío económico. A diferencia de los pactos del demonio que están, no de moda ahora porque se han hecho históricamente, pero que ahora está de moda con esto de las conspiraciones, de hablar sobre ello, de la élite que entrega niños y demás. Eh, Ese tema que se puso también más en el tapete con el tema de Jeffrey eh, Epstein, ¿no? Me refiero que son pactos esos donde piden no solamente dinero, sino también poder, fama, bueno, otras cosas, dominación del mundo, lo que fuere, como Pinky Cerebro, dominar el mundo. Bueno, este no, este era un poco más discreto. Acá los dueños, sobre todo, ya te digo, de las azucareras, que eran como 8 familias en total, los dueños de todo, estaba bastante monopolizado por una cuestión genética. Eh, Ellos hacían un pacto por el éxito de la cosecha, por el crecimiento económico, selectivamente, era bien específico. En ese pacto, que hacían un encuentro con el diablo, bueno, todo el ritual, el diablo les entregaba o los seguía a partir de ahí un ser pequeñito con aspecto de perro negro, que iba creciendo hasta llegar a ser después del tamaño de un toro. Era enorme. No importa el tamaño que tuviese, este ser emitía un hedor, era maloliente porque decían que comía víctimas comía personas y la sangre de esas víctimas se les quedaba pegado en el pelaje y se podría, suponía que era de eso. Por lo que fuera, largaba un perfume poco atractivo, digamos. Otra característica es que era negro, es negro, hasta el día de hoy sigue siendo igual, y tiene ojos rojos. No hay un único familiar. Esto es más o menos como lo del lobizón, que puede haber muchos lobizones. Eh, bueno, no es el demonio que es el mismo que aparece en varios lugares, sino que cada uno que va al pacto se le entrega este ser, que lo lleva a su casa o lo sigue, como un pollito que sigue a la gallina, y tienden a dejarlo en una habitación o en un sótano, en una bodega, en algún lugar, lo dejan ahí, algunos lo encadenan, porque no es un pollito, es un ser bastante violento, tiene garras, tiene una mandíbula enorme, tiene mucho interés por comer humanos, sobre todo, podría comer también animales y de hecho lo hace, pero selectivamente humanos, pero sobre todo el interés de los humanos no es por una cuestión de sabor, sino que porque los desgarra, los despedaza y lo que quiere sacar es lo de adentro, es el alma. Se alimenta básicamente de almas humanas. Eh, no es como nosotros, que necesitamos varias comidas al día, o que estamos acostumbrados a ello por lo menos, sino que una vez al año tenía, por este pacto que hacía, el empresario, el estanciero, entregarle un humano para que él extrajera el alma. Y de paso, ya que está, se comía todo, como la serpiente que se come el huevo con cáscara y todo, bueno, se comía todo, pero lo que le interesaba era el alma. Entonces, ¿qué humano le iba a entregar? Le entregaba habitualmente un peón. ¿Y qué peón? El que menos problemas tenía él si lo perdía, digo, aquel que era el que más protestaba, el menos trabajador, el menos vaquiano, en fin. Por lo tanto, se dice que esto surge, este mito, como una leyenda para que trabajen sin protestar y que estén siempre disponibles, porque si se enojaba el estanciero, el patrón, podía entregarte el familiar. Esa es una versión que dice. Este familiar o este perro enorme, negro, violento, maloliente y de ojos rojos, que inspiraba mucho miedo, fue avistado muchísimas veces a lo largo de la historia, muchísimas veces. Y ya la gente sabía quién tenía el familiar o no, y cuando también alguien crecía económicamente mucho y se mantenía, decían, cuidado porque puede tener al familiar.
Y esto de cuidado era primero para que no te seleccionen, para darle de comer, ¿no? Porque este tributo era anual, pero si había alguna vicisitud, por ejemplo, había tormentas que te destrozaba la cosecha, había algún problema, algo extra que arreglar, vos tenías que hacer otro pedido y entregar otra alma más. O sea, uno era mínima la cuota, pero después podían surgir otros imprevistos que necesitase más almas. Y ahí tenemos otra cuestión también, que los trabajadores que elegía para entregarles anualmente o, como te digo, más de uno al año, según el caso, solían ser estos que eran también golondrinas, estos que iban a trabajar a la cosecha ahí, pero después terminaban de cosechar y se iban a otra provincia a cosechar algodón o a cosechar naranjas, en fin, iban rotando de provincia a provincia trabajando como cosechadores, como mano de obra para las cosechas. Entonces, este tipo de empleados no tenían historia en el lugar. Yo soy Juan de la Pampa, yo soy Pedro de Santa Fe, pero digo, nadie le conocía a la familia, le conocía el entorno. Y también cuando desaparecían, che, no está más, no vino, porque todo ese tiempo compartían como un gran hermano, digamos, el tiempo de cosecha, estos trabajadores golondrina con los otros que hacían lo mismo. Le decían, bueno, tiene un familiar enfermo, se fue a visitar un familiar, siempre había un problema con el familiar y ahí está donde algunos también dicen que se le llama familiar porque la excusa cada vez que desaparecía, cada vez que lo habían utilizado como ofrenda a alguien, era se fue con un familiar, tiene un problema familiar, el tema era con la familia. Pero también está la otra versión del nombre, estoy hablando, ¿no? Todas coinciden en que existe este ser. Pero la otra versión del nombre es que el familiar es porque se te venía a vivir con vos, o sea, vos hacías el pacto con el demonio y te entregaban ese regalito que lo tenías que tener hasta el último día de tu vida. Si no, o te comía vos, o se derrumbaba toda tu familia, toda tu producción, todo tu trabajo, te enfermabas, en fin. Los pactos esos eran de una sola vez, digo, no te podías dar por vencido, no podías cambiar de idea, no podías revertirlos, eran para siempre. Así que hasta el día de su muerte tenía ese familiar y lo tenía, o ese ser, al que tenía que alimentar esa persona. Cuando esa persona se moría, el trato ahí terminaba, salvo que alguno de los hijos, la esposa, no sé, algún familiar real de la persona, se encargara de él, decidiera encargarse, decidiera, pero bueno, ya es un pacto nuevo que está haciendo, sino en principio está hasta que vos morís, esa es la idea. Bueno, cuando tenía que hacer más entregas de almas que una, como ya iba a ser muy notorio si se perdía tanta gente en la cosecha, a veces lo largaba para que se sirva solo. Y ahí estaba el tema, por eso a la noche evitaban salir por si habían largado al familiar. Siempre alguno, porque a veces se cosecha o cosechar no tanto, pero por ahí se ara de noche. Eh, Hay trabajadores, hay gente manejando tractores o maquinarias a veces a la noche. Y ha pasado, hay casos que han venido corriendo porque les apareció un perro negro grande de ojos rojos y estaba el familiar y se van y se encierran y se ponen a rezar. Porque este familiar o este monstruo no se lo puede matar convencionalmente. No podés pegarle con un cuchillo, con un machete, con un hacha, porque no le hace nada, como si fuera de hierro. Tampoco con balas, ni de goma, ni bala convencional, ni bala de acero me refiero, ni bala de plata, ni bala de nada. No hay manera de matarlo. La única manera de ahuyentarlo es con algo religioso. Así que todos ahí tenían o una cruz colgada, una cruz en el bolsillo, alguna estampita o un frasquito con agua bendita, porque es lo único que podía hacerlo alejar. Si no, ya está. Esto, ya te digo, hay muchísimos relatos de gente que dice que lo ha visto. También están los que han desaparecido y se supone que se lo entregaron al familiar, pero nadie presenció ese descuartizamiento. Lo que sí, o esa comida de alma, pero sí que lo han visto y que han logrado escapar, hay muchos relatos. Hace 7 meses es el último conocido, el último porque no todos son recolectados por la prensa, pero el último que salió en todos los medios fue también esto en Orán, en Salta, donde un hombre venía también a la noche, que le dijeron no salgas porque puede estar el familiar, sale, se encuentra con este perro, que es un perro como de 1,50 m, negro, de ojos rojos, bueno, lo ataca, él empieza a gritar, vienen otros porque no estaba tan lejos
de donde estaban los demás trabajadores, todos de la cosecha, de la caña, y vienen los otros, lo ayudan, o sea, vienen, escuchan los gritos y vienen también gritando los demás, y él tenía en el bolsillo una cruz que la muestra y con eso también sale, pero quedó todo lastimado y lo había tirado a un canal de agua. Así que los demás que venían a ayudarlo también ven ese perro negro que lo estaba atacando. Él que lo tenía de frente le veía los ojos rojos y el hedor que tenía. Ese es el último relato que hace 7 meses, no hace tanto. En el 2018, en Ledesma está en Salta, hacen también el azúcar, que conocimos que lleva ese nombre, también hicieron una figura, un muñeco, pero del tamaño real, del tamaño de un hombre, y lo entregaron también a, creo que se llama Trapiche, donde mueren el azúcar. Lo tiraron como ofrenda para algún familiar. Por supuesto que esto es un símbolo por si hay algún familiar, familiar me refiero a algún de estos monstruos, como un reconocimiento a su existencia, digamos, y una especie de veneración. Obvio que no le sirve de alimento porque él lo que necesita no es la forma humana, sino que necesita el alma humana. Pero el dueño de una de estas productoras hizo hacer este muñeco para hacerlo como ofrenda. También hay grafitis en todas esas zonas donde está representado el familiar. Y bueno, es un críptido argentino. Los críptidos son estos monstruos que la mayoría tienen forma de animal, que se ha tejido una leyenda porque han sido numerosas las personas que dicen haberlo visto y la leyenda se va formando con cada pedacito que uno relata. Se empieza a describir cómo es la criatura, las características, los gustos que tiene, con qué se puede defender uno, en fin. Te vas haciendo la historia a partir o la idea de qué se trata ese críptido por los relatos de las personas, pero nunca se los puede atrapar. Críptido también es el nahuelito, el reservito, el lobizón. Bueno, el familiar es un críptido argentino y está en el noroeste. Nos vemos en breve.